Organizaciones políticas y sociales que están hoy día presentes en Concepción, en los tribunales de esta ciudad, exigiendo justicia por la liberación de Mauricio Hernández Norambuena, están aquí presentes para decirle claramente al gobierno chileno y al gobierno brasileño que la libertad del preso político Mauricio Hernández Norambuena es insostenible al día de hoy. Es prisionero político del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 12 años preso, un periodo corto en la penitenciaría y a partir del año 94 trasladado a la cárcel de alta seguridad. Ahí se reunió a todos los presos políticos porque había un grupo en la penitenciaría y un grupo en San Miguel. Se inaugura la cárcel en el año 94 y ahí nos juntamos todos, ahí tuvimos una producción conjunta con Mauricio y desarrollamos todas las iniciativas habidas y por haber en el sentido de no conseguir que el enemigo nos sometiera. Revertimos todo el régimen interno que está destinado a esa cárcel con largas huelgas de hambre. Nunca permitimos tener visitas con nuestros familiares por locutorio. Finalmente tuvieron que echarlo abajo y incluso logramos que las visitas llegaran al interior de nuestra celda y poderlas tener en esa forma. Y el golpe más brutal que se recibió el sistema fue la fuga del año 96. Bueno, en primer lugar ya el año, pienso yo el año 80 o el año 90, 91, el primer impacto fue cuando salió el listado, digamos, de los requeridos, que fue cuando Mauri ya definitivamente obligado, digamos, entra en la clandestinidad. Salió publicado varios nombres entre contacto después que entra en esta clandestinidad que he señalado. 3 años teníamos algunas noticias esporádicas a través de compañeros que podían contarnos alguna cosa que lo habían visto, algún recado de salud y que le estaba bien. Entonces el año 93 indudablemente que para nosotros fue un golpe fuerte porque Mauricio, digamos, a pesar de estar desde el año 83, digamos, en la lucha antidictatorial, él había tenido en algún momento por ahí alguna detención, pero de horas, tampoco había estado mucho tiempo detenido, alguna manifestación, una cosa así. Por lo tanto, de repente saber de él cercanamente y que había caído acá en Chile, que tampoco teníamos claridad que él está en nuestro país, indudablemente que conmociona a nuestra familia y en ese tiempo aún mi madre viva, además abogado, se hace un poco cargo de buscarlo en primer lugar porque supimos que cada detenido después de 5 días ya vamos viendo dónde está y ver sus condiciones, etcétera, etcétera. Y iniciamos desde ese momento un caminar junto a él y junto a su detención. Como señalaba, en primer lugar estuvo en San Miguel. Nosotros, toda la familia de Mauricio vivía acá en Villa, lo cual implicó el tema de poder visitarlo, el traslado permanente a Santiago, el estar atento a sus necesidades. Mi mamá, como decía yo, preocupada del tema más legal y de acompañarlo, ella nunca dejó de visitarlo. Además, Mauricio señala cosas que yo no tenía muy claras, pero él señala que ella fue a visitarlo todos, no sé si los martes o miércoles, desde el momento que él cae detenido, ella fue a visitarlo todos los martes de toda la semana durante los 3 años que estuvo detenido acá en Chile. Y nosotros empezamos también ese peregrinaje en turnarnos, digamos, porque todos igual cumplimos el tema laboral, pero siempre estar presente y las veces que pudimos estuvimos allí con él, en la calle ya con este triunfo, digamos, de los mismos presos en el sentido de conseguir que el locutorio no funcionara, poder estar en espacios comunes, digamos, donde él permanecía recluido. Tengo el recuerdo de una Navidad, me acuerdo que inclusive fuimos con nuestros hijos pequeños, disfrazados, y que los niños pudieron entrar inclusive a las celdas de ellos. Hicimos, me acuerdo, un tipo de almuerzo compartido con los presos. Situación que en nuestro caso como familia hacía mucho tiempo también que no teníamos la posibilidad de reunirnos con él en una fiesta familiar como es la Navidad.
y que si no me recuerdo mal fue como la última antes que se fugara, porque ya el año nuevo ya él estaba fuera. Se van fugando. Mira. Se van fugando tres gallos. 3 gallos en un helicóptero, tienen que ser extremistas. Se van fugando, Mari. Se van fugando 3 gallos, qué lindo, Mari. ¿Sí? ¿Sabes qué pasó en el helicóptero? Mira la gente como aplaude porque se fugaron, mira. Éramos 5 prisioneros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que aún permanecíamos en el CAS. Ese día se fugaron 4, quedé yo solo en el CAS, pero con mucha felicidad tuve la suerte de presenciar todo cómo sucedió el rescate. No tenía idea ya de cómo era. Yo sabía que algo se fraguaba en virtud de indicios que se me dieron, ¿cierto? Y donde existe en nuestra organización la compartimentación. Entonces uno sabe lo que tiene que saber nada más. Entonces a mí se me encargó por parte de Mauricio, por ejemplo, porque mi celda tenía un lugar estratégico que quedaba frente a la caseta de los guardias. Entonces yo tenía que tomar cuál era el comportamiento de los guardias, cada cuánto tiempo cambiaban la guardia, en fin. Bueno, yo todo eso lo informé. Y cuando sucede el rescate, yo estaba en mi celda, era hora de almuerzo, y que pasar un helicóptero no tenía mayor connotación. Al poco rato siento como que el helicóptero se viene de vuelta. Hasta eso no sabía lo que pasaba. Y empiezo a sentir entonces ráfagas de armas largas. Y en ese me paro y voy a la ventana, que la ventana era un espacio de no más de 50-60 centímetros de ancho, ¿cierto? Con barrote. Pero yo tenía justo la vista hacia el patio donde cayó el canastillo. Me asomo a la ventana y me encuentro al frente un helicóptero posado en el techo del módulo del frente nuestro. Vuelvo a repetir, no tenía idea de lo que pasaba. Y de repente veo caer algo del helicóptero. Y pongo la vista hacia el patio y veo corriendo a los hermanos. ¿Ya? Ahí ya no me cabía duda que era un rescate. En tanto llegó al suelo ese bulto, que no sabía yo lo que era, se empieza a elevar el helicóptero y se forma un canastillo. El primero en entrar puede ser el negro o Pablo Muñoz, pero fueron ellos los 2 primeros. El orden no me recuerdo exacto. El siguiente fue Patricio Ortiz, y ya el canastillo iba ya más o menos a 1 metro de altura. Y Mauricio al último y queda colgando. ¿Ya? Se eleva el helicóptero y se desplaza. Mauricio pasó rozando los tiburones, que eran unos alambres que estaban para evitar fuga. Con posterioridad al hecho, si Mauricio hubiese enganchado ahí, se habría abortado el rescate porque el helicóptero se habría venido al suelo, en fin. Fue una precisión extraordinaria, o sea, nadie la ha podido reeditar, porque en la Constitución de Sena el helicóptero de Carabineros nunca pudo llegar a la altura que llegó el helicóptero, la precisión del piloto, en fin. Más encima, la cadencia de tiro que tenían los hermanos que venían en las puertas con los M, les impidió a los guardias poder repeler el ataque. Además, se usaban armas largas contra las UCI. ¿Ya? Y bueno, se van y ya ahí me invadió una alegría enorme. Los hermanos conseguían algo que era imperativo de todos militantes del Frente. Nosotros teníamos la orden imperativa de procurar la fuga. Y de hecho, en octubre del 92 se propició una fuga donde cayeron 3 hermanos abatidos y algunos lograron escapar. Y constantemente la gente del Frente estaba buscando la forma de
de poder evadir el penal. Bueno, un excelente hermano, compartí celda con él, ¿ya? La actitud de Mauricio al interior del penal, o sea, nos llena de orgullo. Fue uno de los pocos, ¿ya?, que se resistió al traslado al CAS, y por ello fue herido, ¿cierto? Y tuvo que llegar en un momento determinado no al hospital, sino que por lo menos a la enfermería y para su tratamiento de la herida en la pierna. Bueno, la represión al interior del penal después de esa fuga fue bastante dura. En ese sentido me sentí un poco huérfano porque era el único militante del frente que quedaba, pero orgulloso de mi hermano. Bueno, el actual de él hacer un poco de historia. En Brasil existen 6 penales federales. Y esos 6 penales federales, digamos, tienen sistemas bastante represivos internamente, de condiciones bastante inhumanas, muchas condiciones que a veces sectores sociales, políticos en Brasil han reclamado, por esa una ley que se creó en Brasil hace unos años, donde se creó este sistema RBD que se llama ¿cómo se llama?, que casi de exterminio, ¿ya?, a la larga, después de muchos años. Y Brasil tiene 6 cárceles federales, y nuestro hermano ha pasado por 4. Por un asunto en Brasil le llaman como de trabajo de inteligencia, de que el preso no se acostumbre en un mismo lugar, de visita, que nuestro hermano, siendo extranjero, no tiene, la única visita es familiar, no tiene visita de gente brasilera, por lo tanto, pero así todo él ha sido trasladado, yo diría, cada 3 años más o menos, a distintas cárceles. Partió por la cárcel que estaba cerquita ahí mismo de la ciudad de Sao Paulo, que era más cercano para los familiares tener acceso de ir a verlo. Después fue era Taubaté, después pasó a Presidente Hernández, después se vino más acá al sur de Brasil, digamos, ya, se vino más al sur, y hace un par de años, 3 años atrás, 4 años, se fue a Campo Grande, ya un sector también bastante inhóspito. Él hoy día creo que es la 5ª cárcel, está quedando como una cárcel que queda mucho más externa, le quedaría una cárcel federal, digamos, de pasar en Brasil, pero él ya ha pasado por 5 cárceles federales, digamos. Bueno, decir que las condiciones en los penales federales en general es un poco la misma condición, ¿ya? Es decir, están en extremo aislamiento, en una celda en solitario, ya 23 horas al día, pueden salir a un patio que puede ser en compañía o no de otros presos, en ocasiones solitario también, 1 hora diaria, sábado y domingo se queda en su celda. Dentro de la celda tiene un camastro, que es del mismo concreto, digamos, tiene un escritorio y un water, ya con una ducha. La ducha se activa desde fuera, no la activa él, el baño igual, también se activa desde afuera, por lo tanto está supeditado al momento que el penal resuelva, o el carcelario en este caso resuelva, dar esa posibilidad, cuestión que no siempre es con la celeridad que quiere el que la necesita utilizar, ¿verdad? La luz se apaga en un momento en el día, una luz general, él no prende ni apaga luz, se prende sola en un momento dado y se apaga en el momento que ellos también lo resuelven. Mauricio hace unos meses atrás fue castigado durante 10 días en encierro, más encierro que producto de que existen algunas reglas dentro del penal que tienen que ver con la forma en que se relaciona con los carceleros, y dentro de esas reglas está el que no puede ser mirado, el preso no puede mirar a los carceleros a la cara. Al parecer se dio una situación donde el carcelero se sintió observado por Mauricio, y lo cual significó un castigo para él de 10 días más aislamiento, ¿ya? Hace unos años nosotros también hicimos la denuncia a través del abogado de que él había sido desnudado delante de carceleras, es decir, de gendarmes mujeres,
y de gendarmes varones también, que había recibido, digamos, había sido una situación de menosprecio, digamos, por estar una persona en una condición más desfavorable en el momento que está ahí desnudo, sin ningún motivo aparente, no era un tema de revisión ni nada, desnudo. Por lo tanto, decir que además de que existe este extremo aislamiento, que son reglas muy duras, porque son penales de castigo, ¿ya? Son penales de castigos que están concebidos para 1 año de duración ese castigo, que puede ser prolongado por otro año más, dependiendo de lo que ha ocurrido con el preso durante ese año. En el caso de Mauricio son 13 años en penal de castigo, ¿ya? Por lo tanto, aparte de todo este sistema de aniquilamiento que está reconocido además por las organizaciones de derechos humanos no solo de Brasil, sino que internacionales, ¿ya? Además existe de parte de los carceleros exaltar, digamos, esta condición de fuerza de ellos ante el preso, ¿ya? Y que tiene que ver con estas otras cosas que son más pequeñas, ¿ya? Con respecto al tema de nuestras visitas, la inspección es súper exhausta, ¿ya? En cuanto a la revisión de las visitas, y permanentemente ocurren situaciones que cambian o varían pequeñas, e igual ellos tienen una actitud no muy amigable de resolverlas, ¿ya? Es regla, digamos, que tienen que esperar 20 días, sin embargo, como señalaba, se entiende de que aquí hay una situación que es permanente, somos los personales que lo estamos yendo a ver, entonces es como un absurdo plantearse que uno tenga que acreditar el parentesco y acreditar domicilio cada 6 meses. No es una situación, o sea, entendemos que en Brasil se pueda justificar, digamos, para los familiares de los presos brasileños, pero en este caso, ¿qué connotación tiene de que yo cambie de domicilio aquí en nuestro país, Chile, a kilómetros de Brasil? No tiene... Entonces, es un trámite que nos complica permanentemente y que además retarda esta visita, por ejemplo, hoy día en estas condiciones, que Mauricio acaba de ser trasladado, que no tenemos mucha claridad además de su estado de salud. Sabemos que al principio fue visitado por el abogado y que estaba con un cuadro de amigdalitis, y que no había médico en el penal, por lo tanto no hay médico, tampoco hay receta, ya se entiende aquello. Entonces, exacerba, digamos, todo lo que ya significa este trato vejatorio e inhumano del penal federal, ya, porque esto es de los penales federales. Y además que es el único preso del grupo que yo he tenido con él que se le ha mantenido en esta condición, ¿verdad? Los demás compañeros, bueno, hay 2 que inclusive tuvieron progresión de régimen, es decir, posibilidades de mejoras carcelarias, y que se fugaron, o sea, evadieron, digamos, después. Otra de las compañeras que fue transferida a su país, Argentina, y ahora hace unos meses atrás que fue transferido uno de los chilenos que aún permanecía preso, fue transferido al CAS acá en Santiago. Entonces, además, es el único al que se le mantiene en ese régimen de aniquilamiento, porque ese es un poco lo que ocurre allí en los penales federales. Para terminar, hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas de Concepción, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales de Chile a que se movilicen por la libertad de Mauricio Hernández Norambuena y por la libertad de todos los presos políticos injustamente encarcelados por los gobiernos neoliberales. Muchas gracias y estaremos desarrollando nuevas acciones en pos de la libertad de Mauricio Hernández Norambuena. ¡Compañero Mauricio Hernández!